solo pueblo, una sola raza. Lo que le costó a Cristo hacer la Iglesia, lo que hoy vamos a ver es Efesios 2, versículos del 11 al 18. Y este es el esquema de hoy. Primera parte, lo que éramos sin Cristo, versículos del 11 al 12. Lo que Dios hizo para deshacer lo que éramos, versículo del 13 al 18. Y tercera parte, lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él, versículos del 19 al 22, todo ello para su pueblo. Primera parte, lo que éramos sin Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿os dais cuenta? Está hablando de un pueblo. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, o sea, por los judíos. Erais llamados incircuncisos por parte de los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como ya sabemos, todos los judíos tenían una marca, una señal de la circuncisión que mostraba al mundo que eran el pueblo del pacto. Pero aunque todos tenían esa señal en la carne delante del mundo, no todos eran salvos delante del Señor. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Les avisó Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Porque Dios, que hace justicia al huérfano y a la viuda, ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Así que amaréis al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Es lo que dice Moisés antes de que entraran en la tierra prometida. Dios tenía un plan con su pueblo para el resto de los pueblos, no que les despreciaran. Pero a pesar de las advertencias, los judíos tenían la tendencia a gloriarse en su señal exterior, al mismo tiempo que despreciaban a todos los demás por no tenerla. Esta soberbia de creerse el pueblo elegido por tan solo tener una señal física en su cuerpo, muy probablemente Pablo la conocía también, porque él lo habría experimentado en su corazón antes de su conversión. Por eso ahora les recuerda que, aunque antes eran tratados de esa manera despectiva, vosotros, los gentiles, que erais llamados los de la incircuncisión por los judíos, o sea, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, está hablando de judíos que no eran convertidos, o sea, que solo tenían esa señal hecha con mano en la carne, resulta que ahora, Efesios, Dios ha cambiado, ha revertido esa situación. Esa circuncisión hecha por manos humanas nunca, lo sabemos, nunca salvó a nadie. Lo mismo que un bautismo, en nuestro caso, nunca salva a nadie. Solo es una señal exterior. Porque la circuncisión que salva es la hecha en el corazón. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo a los filipenses en Filipenses 3:3. Nosotros, ¿quiénes? Los que en espíritu, no habla de una señal en la carne, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En la carne. O sea, de alguna manera, en una señal hecha en la carne también. Es cierto que antes estabais sin Cristo, Efesios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Pablo. Pero ya no tenéis que sentiros así, desplazados ni despreciados, porque Cristo ha hecho algo. Pero antes de entrar a ver eso que Cristo ha hecho a su pueblo, Pablo les dice a nosotros también lo que éramos y cómo estábamos, ¿no? Lo acabamos de leer. Sin Cristo, sin ciudadanía, sin amigos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Primero que vamos a ver, sin Cristo. ¿Qué es estar sin Cristo? Es estar sin luz. Sin la luz necesaria para ver la situación de muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Y al no tener ni conocer al único Salvador que podía salvar nuestras almas, es por lo que vivíamos en el delito de despreciar la autoridad de Dios y en los pecados de desobedecer sus consejos. Delitos y pecados. Delito de despreciar quien es la máxima autoridad y el pecado de desobedecer sus consejos.
Vivíamos arrastrados por la corriente de este mundo, como se dejan arrastrar los peces muertos por la corriente de un río. Y lo recordaremos sin ninguna oposición a las modas. Bueno, las modas, cuando hablo de las modas, no solo me estoy refiriendo a la moda de la ropa, ¿no? A todas las modas de este mundo que van cambiando cada 5 años. Sin ninguna oposición a la corriente de las modas, a las nuevas ideologías, a las distracciones, atención, a las distracciones con las que el enemigo nos asedia para que no pensemos lo importante de este mundo, que es el reino de Dios y su justicia. Todo eso es como vivíamos antes, arrastrados por esa corriente. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Esta ciudadanía daba acceso al pacto que Dios había hecho con su pueblo y se mostraba físicamente por la circuncisión. Pero tenía que haber una verdadera circuncisión del corazón para que Dios aceptara ese pasaporte de la circuncisión física. No valía solo tener el pasaporte físico, tenía que haber una verdadera conversión. Si no se daba esta circuncisión del corazón, no había ciudadanía y por lo tanto tampoco había acceso a su reino. Y así estábamos nosotros antes, sin el pasaporte que nos daba acceso a su presencia. Éramos como extranjeros vagando por el mundo, sin la ciudadanía del reino. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Era un enorme privilegio tener esta ciudadanía, la ciudadanía de Dios, porque esta ciudadanía daba acceso a las leyes y a las promesas de Dios y a sus consejos, daba también acceso a la protección que Dios tenía a los suyos y a las promesas de Dios, a las profecías y promesas de Dios, y sobre todo daba acceso a la salvación. Por lo tanto, todas las promesas hechas al pueblo de Israel no eran para nosotros. Efesios les está recordando Pablo. Ya podíamos tener todos los dioses que quisiéramos tener y hacer todos los esfuerzos de buenas obras que quisiéramos hacer. Efesios, que estábamos fuera del pacto. Y precisamente por este motivo, ¿sabéis cómo estábamos? Cuarto, sin esperanza. Sin esperanza. No sabemos lo importante que es la esperanza. No sabemos lo importante que es la esperanza. La esperanza es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado. ¿Sabes lo que es la esperanza? La esperanza es el conocimiento de las promesas que Dios nos da a su pueblo, más la fe en que Él las va a cumplir. Esa es la esperanza. Lo repito otra vez. La esperanza es el conocimiento de las promesas que Dios da a su pueblo. Claro, porque sin conocimiento, por mucha fe que tengas, ¿en qué tienes fe, no? Otra vez, es el conocimiento de las promesas que Dios da a su pueblo, más la fe en que Dios las va a cumplir. Es un don. No todo el mundo tiene esperanza y nosotros sí. Por eso muchas veces no sabemos qué es tener esperanza, porque la tenemos. Y como la tenemos, ¿sabéis lo que nos pasa? Que no la valoramos. Pero vuelvo a repetir, no sabemos lo importante que es la esperanza que tenemos. Yo veo mucha gente a mi alrededor sin esperanza y dan una pena terrible. Viven desolados, aunque a veces sonrían. Saben, porque lo saben en el fondo de su corazón que su presente y su futuro es muy negro, aunque lo nieguen delante de todo el mundo. Pues ni ellos ni nosotros teníamos ningún tipo de esperanza aquí y, por supuesto, mucho menos ninguna esperanza allí en la vida eterna. Por eso esta misericordia de tener esperanza, este regalo que le debemos a Dios, porque es un regalo, es impresionante. Y lo último que vemos, quinto, estábamos sin Dios en el mundo. Todo el mundo tiene dioses, todos los pueblos tenían dioses en aquellos tiempos. Es verdad que eran dioses hechos a mano, ¿no? De barro o de madera, dioses que ni oían ni veían. Pero hoy también los tenemos. Son dioses en los que nos fiamos para salir adelante, en los que ponemos nuestra fe y esperanza, como el dinero, la salud, el estatus social, la inteligencia, la belleza o el puesto de trabajo. Pero todo esto se puede ir.
De hecho, se va a ir. Estar sin Dios en el mundo, a los que no creen en Él, puede no darles miedo, pero a mí me da pavor solo pensarlo. Qué tristeza es estar sin Dios en el mundo.